En la historia no todo se explica con un documento o con un razonamiento. Ciertos hechos conservan un carácter inexplicable e irracional. Es necesario también situar la matanza de San Bartolomé como los demás fenómenos análogos de su época, no solo en el marco tradicional de las guerras de religión, sino asimismo en otro, mucho más vasto y complejo, el de aquella guerra fría que en el siglo XVI dividía a Europa en dos ideologías opuestas y difícilmente conciliables a la sazón. Finalmente, resulta revelador que la matanza de la noche de San Bartolomé fue esencialmente dirigida a una parte de la nobleza. A causa de este carácter social, parece anunciar los acontecimientos revolucionarios de 1789. La lucha por el trono. Enrique de Anjou, rey de Polonia. Según se dice, el infortunado Carlos IX murmuró en su lecho de muerte en el castillo de Vincennes: «Gracias a Dios no tengo un hijo que me suceda». Pierre de l'Étoile le atribuye las siguientes palabras: «¡Cuánta sangre, cuántos homicidios! ¡Oh, qué mal consejo he seguido! Dios mío, perdonadme y tener misericordia de mí. No sé dónde estoy. Tanta agitación y duda me confunden. ¿Cómo acabará esto? ¿Qué hacer? Estoy perdido, lo comprendo». Y en efecto, en aquel año de 1574 el sucesor fue su hermano menor, Enrique de Anjou, aquel consumado intrigante y apuesto galán, cuyo nombre aparece siempre asociado a la política sin escrúpulos de Catalina y a los escándalos amorosos de la corte de Francia. Pasó algún tiempo antes de que Enrique III pudiera tomar posesión de su herencia francesa. A la muerte de su hermano se hallaba en Cracovia, capital histórica de Polonia, donde lo enviara su madre Catalina de Medici. En 1572 había muerto el último rey de la familia de los Jagiellones. Los polacos buscaban a alguien que ocupara el trono de su monarquía electiva. Podían elegir entre el déspota ruso Iván IV el Terrible, un príncipe habsburgués, y el joven Enrique de Valois. Por supuesto, Catalina de Medici no escatimó dinero ni esfuerzos para adjudicarse aquella elección, porque se había propuesto infligir una rotunda derrota diplomática a los Habsburgo, y por otra parte, los intereses de su hijo predilecto le preocupaban enormemente, y así fue como Enrique recibió en 1573 la noticia de que había sido elegido rey de Polonia. El príncipe no sentía el menor deseo de marchar a aquel lejano país europeo que le describían como un horrible desierto, cuyos habitantes no superan el nivel de los animales. Catalina logró persuadirlo a emprender el viaje. Le sugirió que aquello sería una experiencia muy útil y además sus rentas se incrementarían por lo menos en 150.000 libras por año. A Enrique, que vivía en permanente estado de crisis pecuniaria, lo convenció este último argumento. Una vez en el trono de Polonia, Enrique fue incapaz de adaptarse a su nuevo ambiente. El clima del país le parecía abominable y no comprendía en absoluto al pueblo polaco, y así, cuando un año después supo la muerte de su hermano Carlos IX, decidió en el acto escapar de Polonia. Aprovechando la oscuridad de la noche, se deslizó por una puerta falsa con algunos hombres de confianza, montó a caballo y partió a galope tendido. Su viaje de regreso constituyó un verdadero triunfo. En aquella época aún consideraban por doquier a Enrique de Anjou como el héroe romántico por excelencia. Solo contaba 23 años y había alcanzado los máximos honores. Con su valor había realizado prodigios en luchas religiosas. Elegido rey de Polonia, iba a ceñir también la corona de Francia. Todo ello explica que Enrique III fuera tan agasajado durante el viaje de regreso a su país. Venecia lo recibió solemnemente y Enrique habló en público en correcto italiano. Posó para el Tintoretto y no descuidó el visitar también a las más célebres cortesanas. Después de tantos meses de aburrimiento y de soledad en Polonia, aquella vida le resultaba muy agradable. Pero regresar a su país como rey lo era todavía más. Al cruzar la frontera, Enrique exclamó: «No hay en el mundo tierra alguna que pueda compararse a Francia». El joven monarca regresaba a su patria, según decía, dispuesto a poner fin a todas las miserias de la guerra civil y devolver su honor al reino. Catalina de Medici y los políticos. Pero Enrique cayó pronto del pedestal que le había erigido la imaginación popular, tanto en Francia como en el extranjero. La caída fue penosa. Bastaron pocos años para que Enrique III crease una situación política inextricable, deshonrase el nombre y la autoridad regia, trocara la veneración que el pueblo sentía por él en un profundo desprecio y finalmente perdiese la corona de Polonia, la de Francia y hasta la propia vida.
el más poderoso personaje de Francia en 1574, año en que Enrique III regresó de Polonia, era sin duda la reina madre. Como era de esperar, Catalina se había adjudicado la regencia desde la muerte de Carlos IX hasta la llegada de Enrique III. Era igualmente natural, al menos desde su punto de vista, que ella continuara siendo en lo sucesivo la verdadera dueña del país, es decir, que Enrique debía dejarse guiar por la experiencia materna en todas las cuestiones de cierta importancia. Pero no todos compartían su opinión. Se elevaban voces protestando contra el poder detentado por Catalina, a la que no consideraban capacitada por ocupar aquel puesto y a la que acusaban de poner en peligro al país. Desde luego, la oposición calvinista era la que con mayor energía hablaba en tal sentido. Además, los protestantes recibían apoyo de ciertos católicos moderados que se habían agrupado con el nombre de políticos. Hasta entonces, las disensiones intestinas procedían en su mayor parte de las cuestiones religiosas, pero en aquel momento empezaba a plantearse un problema constitucional. Por su parte, los políticos representaban un peligro para el equilibrio gubernamental, aumentando por el hecho de hallarse a su cabeza un hermano del rey, el duque de Alençon. Aquel nuevo grupo o partido basaba sus reivindicaciones en la teoría política de la soberanía popular, según la cual el pueblo tiene derecho a deponer a un soberano cuando éste abusa de su poder. Además, el programa de los políticos abarcaba un punto nuevo del que podía decirse que era tan nacionalista como revolucionario. Pretendían que Francia había sido siempre un país libre y que el poder absoluto hacia el que tendía la monarquía hereditaria estaba en contradicción flagrante con el antiguo derecho francés, que preveía que el poder real debía estar mediatizado por la representación popular. Estas ideas fueron definidas por el escritor calvinista Francisco Othman en un tratado publicado en 1573 con el título de Franco Gallia. Las consecuencias prácticas de esta teoría fueron luego expuestas en un libro titulado Hechos notables de la vida y actos de Catalina de Medici. Tal librito, llamado por el pueblo Vida de Santa Catalina, alcanzó un éxito fabuloso. En él se acusaba a Catalina de las matanzas de la noche de San Bartolomé, de la muerte de casi todos los personajes fallecidos bajo su reinado y de la degeneración moral y física de sus dos hijos, provocada por Catalina para reinar en su lugar. Catalina era, decían, la enemiga natural de la nación francesa y debía ser desterrada en bien de nuestra casa real, de nuestra patria y de nuestro pueblo. Acerca de Catalina de Medici, una de las personalidades más discutidas de la historia, decía en 1569 Juan Correr, embajador de Venecia, lo siguiente: esta reina participa del carácter de sus antepasados, en consecuencia, desea dejar memoria suya después de su muerte, con edificios, bibliotecas y colecciones de antigüedades. Ha empezado todo eso y ha tenido que abandonarlo todo para ocuparse de otra cosa. Se muestra princesa afable, cortés, amable con todos y hace profesión de no dejar que nadie se separe de ella sin quedar satisfecho, lo que hace al menos con palabras, de la que es muy liberal. Es asidua en los negocios, con gran asombro de todos, pues no se hace ni tratar nada, por insignificante que sea, sin su intervención. No come, bebe ni duerme apenas, sin tener a alguien que le zumbe los oídos. Corre aquí y allá a los ejércitos, haciendo lo que deberían hacer los hombres, sin ningún cuidado de su vida. Con todo esto, no es amada por nadie en este reino, o si lo es, muy poco. Los hugonotes dicen que los divertía con buenas palabras y fingidas caricias. Luego se entendía del otro lado con el rey católico y maquinaba su destrucción. Por el contrario, los católicos dicen que si no hubiese favorecido a los protestantes, no habrían podido hacer lo que hacen. Enrique III de Francia. Apenas regresó Enrique III de su viaje triunfal, Catalina le aconsejó reanudar inmediatamente la lucha contra los hugonotes para acabar de una vez para siempre con sus doctrinas tan perniciosas en religión como en política. Enrique III acogió esta sugerencia sin entusiasmo. El monarca hubiera preferido probar sus fuerzas intentando concertar una paz auténtica y duradera, pero Catalina siguió en sus 13 y Enrique III terminó cediendo. Era su primer error grave, pues iniciaba así un camino que, de humillación en humillación, debía conducirlo a la catástrofe. La reanudación de la guerra civil no terminaría con el exterminio de los hugonotes, como Catalina hubiera deseado. En la primavera de 1576, importantes contingentes armados marchaban hacia París, a las órdenes del duque de Alençon y del Enrique de Navarra. La corte parecía carecer en absoluto de medios para defender a la ciudad. Por vez primera en su vida, Catalina de Medici perdió la serenidad y convenció al rey, su hijo, de que concertara la paz a cualquier precio. La propia Catalina dirigió las negociaciones. El 6 de mayo de 1576 se firmaba la llamada Pacificación de Beaulieu en esta pequeña ciudad de la Dordoña.
Por aquel acuerdo, los hugonotes obtenían derecho a celebrar su culto en cualquier punto del reino, a excepción de París y demás lugares de residencia de la corte. El Estado les otorgaba acceso a las funciones públicas y les daba en garantía no menos de 8 fortalezas. Además, se decidió que los asuntos judiciales en que hubiera hugonotes implicados serían tratados por un tribunal mixto especial, compuesto de protestantes y de católicos en igual número. En esta ocasión, Enrique declaró que los disturbios y violencias del 24 de agosto de 1572 no habían recibido su aprobación. Los deploraba en el mayor grado, decía, y rehabilitaría la memoria de Coligny y de las demás víctimas de la matanza. El edicto de Beaulieu no aportó una reconciliación sincera entre católicos y hugonotes. En estos, la desconfianza provocada por los acontecimientos de los años precedentes era demasiado profunda para que pudiera borrarse de un plumazo. Para los católicos, el edicto significaba la ruptura con la dinastía reinante. Era evidente que aquella pretendida pacificación acarrearía nuevos conflictos en día no lejano. La Liga Católica y Enrique de Guisa. La lucha se reanudó en la ciudad de Perón, en Picardía, convertida por obra de la pacificación de Beaulieu en una de las plazas de seguridad de los hugonotes, pero cuando estos nuevos dueños quisieron tomar posesión de la ciudad, los habitantes les cerraron las puertas. Poco después se creaba en Picardía una liga de defensa de la Santa Iglesia Católica. Unos meses más tarde, la resistencia se propagaba a toda Francia. Enrique de Guisa se encontraba al frente de aquella nueva alianza que puso bruscamente punto final a las relaciones entre hugonotes y políticos. Enrique de Guisa era considerado jefe de los ultracatólicos desde la muerte de su tío, el cardenal de Lorena, en otoño de 1574. Enrique, casi tan ambicioso como su padre, Francisco de Guisa, empezaba a adquirir en los círculos católicos, sobre todo en París, la misma popularidad que su padre antes de morir. Enrique tomó a su servicio un buen número de jesuitas y de franciscanos que recorrían Francia haciendo positiva propaganda de la Liga. Poco después de la fundación de esta, Guisa publicaba un manifiesto en que describía con detalle sus objetivos. El nuevo organismo pretendía restablecer en toda Francia la verdadera fe católica romana y en todas sus provincias las libertades y derechos civiles en vigor en tiempos del rey Clodoveo. Tal declaración evidenciaba que las teorías de Francisco Othman habían penetrado también en los círculos ultracatólicos y revelaban asimismo las tendencias revolucionarias latentes en el fondo del movimiento. La Liga pretendía hacer retomar a Francia el sistema feudal existente antes de la implantación del poder monárquico personal por Luis XI. Desde luego, era puro oportunismo. La burguesía pujante y cada vez más poderosa estaba harta de aquellas luchas en que, so pena de divergencia religiosa, se dirimían ambiciones de bandos de la nobleza. Todos trataban de atraerse a aquella nueva fuerza sin dirección ni orientación. La veremos jugar pronto un papel decisivo y además conciliador, y después apoyar a la monarquía absoluta por un siglo al menos. La Liga remitió un correo a Roma para poner al Papa al corriente de sus intenciones, pero a su regreso el mensajero pereció en circunstancias misteriosas. Era portador, entre otros documentos, de un texto según el cual los descendientes de Hugo Capeto habían demostrado ser incapaces de administrar el reino. Sin embargo, vivían aún algunos descendientes de Carlomagno, hombres que se hallaban en la mejor de su edad y perfectamente dotados para tomar en sus manos el destino del país, razones por las cuales tenían más derecho a la corona que la propia dinastía Capeto-Valois. Por consiguiente, era preciso confiar a aquellos hombres y, en primer lugar, al duque de Guisa la dirección de la guerra contra los herejes y el gobierno de Francia. Ahora bien, los hugonotes se apoderaron de aquel documento comprometedor y se apresuraron a publicarlo inmediatamente. La Liga sostuvo que era falso, pero se supo por ciertas confidencias que lograron filtrarse que los Guisas habían mandado confeccionar un árbol genealógico con que aspiraban a probar su ascendencia familiar hasta Carlomagno. La disipada corte de Enrique III. Enrique, por la gracia de su madre, rey de Francia, ex rey de Polonia y portero del Louvre, así se motejaba al monarca en la oleada de libelos que inundaba al país, y tal era el tono que se usaba siempre para referirse a Enrique III. La reina madre era odiada y el rey no suscitaba más que un desprecio nada disimulado. Sin embargo, Enrique tenía una excelente opinión de sí mismo. Su madre le había imbuido un profundo respeto por la realeza. El monarca estaba orgulloso de lo que creía sus innegables talentos y del eclecticismo de su amplia cultura.
Sabía que la alta nobleza lo despreciaba porque no practicaba la caza ni ningún otro deporte viril, como habían hecho su padre, su hermano y su abuelo. Pero, ¿qué importancia tenía todo aquello? Enrique era un hombre culto, mantenía en su corte a poetas y hombres de ciencia y proyectaba trasladar a Francia la Academia Platónica, fundada por sus antepasados maternos, los Medici. Por otra parte, tenía también una idea clara de sus debilidades y sabía burlarse de sí mismo tan implacablemente como lo hacían sus contemporáneos.